Vaya, este, démosle pues, pero dejemos la cámara, eso sí, porque necesito ver que no estoy sola, porque la vez pasada casi que sí me dejaron solita. Vaya, empezamos. En este examen parcial vienen los laboratorios 3 y 4. Laboratorio 3, sistema cardiovascular, y 4, sistema digestivo. El laboratorio 3, sistema cardiovascular, ¿verdad? Rapidito, recuerden, solo vamos a revisar las láminas que son preguntables, ¿verdad? La teoría, por favor, la revisan individualmente, porque ya saben que las láminas siempre traen una teoría, una pregunta teórica asociada, ¿verdad? Entonces, no solamente irse a aprender las partes de las cosas, sino que hay que ir a aprender para qué sirven o qué son. Vale, aviso, y se los dije, ¿verdad? Se tienen que saber la circulación de la sangre, ¿ya? Tienen que saber el orden, cómo va en el sistema cardiovascular. Así que yo también les puedo poner un corazón y les pregunto qué estructura es o qué estructura sigue en la circulación. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Empezamos. Ya saben, el corazón, ¿verdad? Está formado por el músculo, un esqueleto fibroso, un sistema de conducción y también por grandes vasos y vasos coronarios. No nos podemos olvidar que el sistema cardiovascular está formado prácticamente por el corazón y vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿verdad? Vaya, las capas del corazón, ya saben, de adentro hacia afuera, endocardio, miocardio y epicardio, ¿verdad? Vale, en esta imagen lo que podríamos observar es un corte a nivel de prácticamente interno, a nivel interno. Alguien ahorita me preguntaba si teníamos una lámina en la cual se observaba epicardio. Bueno, sí, aquí hay una, ¿verdad? Esta es una lámina del Ross, ¿verdad? Pero este cuadrito que aparece a la derecha corresponde a este cuadrito pequeñito que está aquí. Y, como bien, miren, de adentro hacia afuera, tenemos endocardio, tenemos luego miocardio. El endocardio, la primera capa, ¿cuál es? Una capa de De endotelio. endotelio, ¿verdad? Correctamente. Después, ¿qué viene? Miren, una Tejido. capa de tejido conectivo, ¿verdad? A donde podemos encontrar unas células musculares lisas, ¿verdad? Pero también debajo de esa capa de tejido conectivo podemos encontrar una capa muy especial, ¿verdad? Donde encontramos unas fibras especializadas en la generación propia de impulsos eléctricos que le dan la propiedad de ser automática, es decir, automatismo, y capaz también de conducir el impulso nervioso que le llega, ¿verdad? En el orden en el que es estimulado. Y esas son las famosísimas fibras de Purkinje que yo les mencionaba, que son fibras que comparadas con las fibras miocárdicas o prácticamente los cardiomiocitos normales son más pálidas, pero también son más grandes, porque en su interior lo que tienen es abundante glucógeno, ¿verdad? Y las otras tienen un poco menos, ¿verdad? Pero les hablaba yo de que las fibras de Purkinje, su importancia es que al ser automáticas y al ser igual que las fibras miocárdicas, prácticamente células que siempre tienen que estar provistas de el, el sustrato energético, que es el glucógeno, pues por esa razón son células que mantienen gran cantidad de glucógeno en su interior. Ahora, aquí tenemos una lámina muy bonita, de hecho, ¿verdad? A donde podemos ver bien, bien, muy bien la, el endocardio y después tenemos el miocardio. El endocardio de arriba, la primera capa, tenemos un endotelio. Después tenemos una capa de tejido conectivo donde podemos encontrar células musculares lisas en su interior y después tenemos una capa subendocárdica donde encontramos a las fibras de Purkinje. Miren que en este caso es como si tuvieran un corte transversal, ¿verdad? Porque podemos ver las fibras prácticamente de borde a borde y podemos ver que comparadas con las fibras miocárdicas normalitas, por llamarlo así, son pálidas por el alto contenido de glucógeno. Imagínense que yo les pregunte aquí, ¿verdad? Les señalo así, nombre de la estructura señalada. ¿Qué es esto? Espera, voy a cambiar el. Imagínense esto.
¿Qué me le van a poner ahí? ¿Qué es eso? No sabemos. Una fibra de Purkingham. Fibra de Purkinje, ¿verdad? Muy bien. ¿Y a qué se debe su color pálido? ¿Puedo preguntar yo? Por el Por glucógeno. la alta cantidad de glucógeno. El alto contenido de glucógeno en su interior. O yo les puedo preguntar, ¿cuál es la importancia de ese elemento en la fibra de Purkinje? Generan y producen el impulso. No. ¿Cuál es la importancia del glucógeno en esas células? Proveer una reserva energética. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Vale. Ahora, me dice que también a mí se me ocurra preguntarles, ¿cuál es la propiedad? ¿Cuál es el nombre de la propiedad? O sea, ¿cuál es el nombre técnico para decir que esta célula es capaz de generar su propio impulso eléctrico? Se lo acabo de decir. ¿Cuál es? Automatismo. Correcto, correcto. Ahora, si yo les pregunto, así también de forma teórica, se arruinó el nodo sinusal, se arruinó el nodo auriculoventricular. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca que tendría un corazón en el que solo le queda funcionando esta estructura señalada? Menos de 40 latidos por minuto. Correcto, muy bien. ¿Vale? Vamos bien. ¿Ya ven? Esos son los tipos, la teoría que se puede preguntar y que va asociado con lo que hemos visto en el laboratorio. Muy bien. Vaya. Siguiente. Vale. Me preguntaba alguien que qué es esto azul que se ve afuera. Bueno, tejido conectivo, ¿verdad? Ya saben, tenemos tejido conectivo por todos lados. ¿Verdad? El tejido que conecta, el tejido que conjunta. Muy bien. Y esta capa roja que se encuentra aquí abajo, ¿cuál es? Miocardio. Es miocardio, ¿verdad? Y es miocardio prácticamente normal. Vale. Vale. Yo les puedo preguntar ahora sí, como bien dije, vale, de aquí hasta aquí, si yo les pongo un coche de aquí hasta aquí, ¿qué es? De aquí hasta Endocardio. Endocardio. exactamente, ¿verdad? Eso es muy importante, ya saben. Si yo les pregunto con corchete, casi siempre estoy preguntando el nombre de capa. Pero si yo señalo directamente con una flechita, yo les estoy preguntando solo esa estructura señalada, ¿verdad? Vaya, muy bien. Siguiente, tenemos otro. Aquí las fibras de Purkinje están cortadas longitudinalmente, pero las fibras miocárdicas normales están cortadas transversalmente, ¿verdad? ¿Cuál es esto de en medio? Las fibras de Purkinje. ¿Y qué es esto de afuera? El miocardio. Miocardio, ¿verdad? Bien. Y lo blanco es tejido conectivo, ¿verdad? Siguiente, tenemos esta que es muy similar a la primera que vimos. Miren, desde aquí hasta aquí, ¿cómo se llama la capa? Endocardio. Endocardio, ¿verdad? Igual, si yo les pregunto aquí a un ladito, o también un corchete, ¿sí ve? Un corchete solo aquí, ¿cómo se llama la estructura señalada? Un Fibras de corchete, Purkinje. un corchete. Y les pregunto, vaya, el nombre de la capa señalada. ¿Cómo se llamaba, Maite? Endocardio. Endocardio. Subendocárdica. Capa subendocárdica, ¿verdad? Miren, igual si les pongo aquí una flechita que está al ras y les pregunto nombre de la capa señalada, se la pongo al ras. Miren, ¿qué será eso? Endocardio. Endo- Ese sería el epitelio. ¿Cuál es eso? Endotelio. Endotelio. Endotelio, ¿verdad? Muy bien, endotelio. Y aquí lo mismo, ¿ves? Las mismas preguntitas que estuvimos haciendo allá, las mismas preguntitas son aplicables acá, ¿está? Vale. Bien, ahora aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Como bien decía Silvia Joana, yo le puedo señalar aquí, ¿ve? En punteado. ¿Qué es esto? Completo. Sería es una fibra muscular. Binucleado. Cardiomiocito o fibra muscular cardíaca, ¿verdad? Vaya, muy bien. Con su núcleo que está en el centro y estas estructuras negras que están aquí, ¿qué son? Discos intercalares. Son los discos Discos intercalares. intercalares, ¿verdad? Y estas cosas que se ven aquí, ¿qué son? Estría.
Estríaca, muy bien. De acuerdo a la clasificación funcional de los tipos musculares, ¿qué tipo de músculo es este? A ver si se acuerdan del siglo pasado. Músculo cardíaco. Estriado. No, de acuerdo a su clasificación funcional. Oigan, funcional. Especializado. Mm, No, Es esquelético, ¿no? a ver, ¿alguien lo sabe? Involuntario. Exactamente. Involuntario. Muy bien. ¿Quién contestó? Quiero ver. Yo, Maite. Maite. Muy bien, Maite. Siguiente. Vaya, miren, aquí que es lo único que vemos prácticamente es tejido conectivo y fibras musculares cardíacas. Solo eso vemos, ¿verdad? Y este era un corte para ver que, mire, el núcleo en las fibras, como este es un corte transversal, era para que viéramos que los núcleos son centrales, ¿verdad? Porque en las fibras musculares esqueléticas, los núcleos de las fibras musculares son externos, ¿verdad? Son prácticamente periféricos. ¿Qué más? Aquí podíamos ver, ¿ve? Prácticamente aquí tenemos como unos cortes oblicuos de las fibras musculares y podemos ver uno que sí, bueno, también se ve el núcleo ahí, pero nos interesaba lo que había afuera. Yo les dije, el corazón, desde que estamos en el vientre, ya lo tenemos latiendo, ¿verdad? Entonces necesita también vasos sanguíneos para recibir la nutrición suficiente porque él también ya empieza a latir, ya empieza a funcionar, ya empieza a bombear. Vale, ¿qué más? Esto no nos vamos a detener, no nos vamos a detener. Bueno, una imagen que teníamos aquí, ¿verdad? Creo que en esto no hay duda, está todo bien señalado, ¿verdad? Y este es un corte de lo que pueden ver aquí. Miren, aquí está el cuadrito, este cuadrito blanco, ¿verdad? De la valva, es prácticamente la válvula mitral. La válvula mitral es prácticamente tejido conectivo, ¿verdad? Pero que también está recubierto de tejido endotelial, prácticamente endotelio. Y como es una válvula que prácticamente conecta dos cavidades, tenemos, mire, la válvula mitral a quién conecta. Mire, otra pregunta asociada también lo puedo hacer en esta imagen. A ver, ¿qué conecta la válvula mitral? A la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. Entonces quiere decir que al hacer este corte tenemos una cara auricular, ¿verdad? Y tenemos una cara ventricular en el otro lado, ¿verdad? Que otra cosa decía también, que prácticamente está formada por tres capas, una capa fibrosa, esponjosa y dependiendo del lado podíamos encontrar prácticamente una capa auricular y ventricular, ¿verdad? La capa fibrosa se caracteriza porque tiene bastantes fibras entre las capas. La capa esponjosa, como pueden ver, miren, tiene un montón de espacios. Así como cuando revisábamos, pues una esponja, ¿qué es lo que tiene? Son prácticamente fibras, pero hay un montón de hoyos, un montón de espacios. Y eso es lo que da la apariencia esponjosa. Bueno, más de esto no vamos a decir. El sistema eléctrico. Bueno, en esta imagen sí, también esta imagen es preguntada. Claro que sí, porque este es un corte transversal y es importante que ustedes entiendan, yo les mencionaba, ustedes le presentan esto en patología, usted así a simple vista puede decir, ah, vaya, el de mayor grosor tiene que ser el ventrículo izquierdo, ¿verdad? La pared del ventrículo izquierdo es la de mayor grosor. La pared que tiene menor grosor es la del ventrículo derecho, ¿verdad? Otra cosa, y que también aquí se puede preguntar, claro que sí, ¿verdad? Que teníamos una fibra de tejido conectivo, ¿verdad? Que denso regular, que prácticamente constituyen a las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas, ¿para qué servían? ¿Se acuerdan? Ahí les puedo preguntar, ¿nombre de la estructura señalada? Hola.
Nombre de No la era, estructura señalada. no era para fijar. Vaya, pero nombre de la estructura señalada. Cuerdas Cuerdas tendinosas. Eso va. Función. Pues sí. Realizan tracción, ¿verdad? Prácticamente contraria en el momento en el que hay contracción o dilatación. Cuando hay contracción, más que todo en la sístole. Correcto, muy bien, Mónica, exactamente, ¿verdad? Para que no se nos vayan las balas, no se nos pase. ¿Ya? Muy bien, excelente. ¿Qué más de aquí? Bueno, este es un corto donde prácticamente solo... sí, y bueno, importante también saber que ellas están fijadas a unos musculitos, ¿verdad? Que se encuentran en las paredes ventriculares. Miren, unos musculitos que se llaman músculos papilares. Bueno. Y nada, esta pues era un corte transversal de un corazón, el que veíamos una hipertrofia ventricular, prácticamente patológica, ¿verdad? Porque realmente esta es una hipertrofia ventricular izquierda, pero esto no. Sin embargo, esto ya es patológico. Vale, ahora vamos con los vasos sanguíneos. Importante, ¿cuáles son las tres capas? De adentro hacia afuera. Íntima, túnica media y túnica adventicia. Vaya. La túnica, vamos con los tipos de vaso. Primero con las arterias, que existían tres tipos. Importante saber ejemplos, ¿verdad? Las grandes o elásticas, como la aorta y la arteria pulmonar, las medianas o musculares y las pequeñas o arteriosas. Importante saber cuál es su función. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo vengo y le quito todas las letras a esta. Este es un corte transversal de la pared de una aorta, de la aorta, ¿verdad? Y les pongo, les quito todo. Y les digo, esta imagen, ¿a qué órgano o tejido pertenece? Usted me le va a poner, es la aorta. Va, muy bien, es la aorta. ¿Y cuál es? De acuerdo al tipo de vaso sanguíneo, ¿cuál es su función? Y usted me le va a poner Conducción. inducción, ¿verdad? Exacto. Y así sucesivamente con cada una de las que vamos encontrando de aquí para allá. Vale. ¿Por qué se caracterizan las arterias grandes o elásticas? Porque tienen una túnica media con prácticamente láminas elásticas que le abundan bastante, ¿verdad? La túnica íntima, prácticamente muy similar en todas, ¿verdad? Tiene su endotelio, subendotelio y también tiene una lámina elástica, que es prácticamente la lámina elástica interna, que es la primera, que es donde prácticamente inician las láminas elásticas. Hasta ahí termina la túnica íntima. De la segunda lámina elástica para allá, hasta la última, eso constituye la túnica media, ¿verdad? Y luego tenemos la túnica adventicia, que es prácticamente tejido conectivo laxo, en el cual podemos encontrar tejido adiposo por ahí. Vale. Cosa también muy importante histológicamente hablando, yo les mencionaba, las arterias y las venas podemos diferenciarlas por varias cosas, ¿verdad? Pero entre ellas podíamos diferenciarlas en que en las arterias abunda, o la capa más gruesa es la túnica media. Y en las venas, la capa más gruesa es la túnica adventicia. ¿Ah? Vale. Aquí está, podríamos ver algunas láminas elásticas prácticamente, ¿verdad? Se ven así, son bastante abundantes. Y aquí hacíamos el ejercicio, que esta también es una imagen pues muy preguntable. Donde prácticamente lo rojito que decíamos que era B. Fibras de colágeno. B. Sí, la B eran fibras de colágeno. No eran fibras musculares lisas. Correcto, son fibras musculares. La C, que eso, ahí sí. De colágeno. Muy bien. ¿Y la A? Las elásticas. Muy bien, ¿verdad?
porque este es un tricrómico de más. Y aquí estamos viendo el colágeno, prácticamente el que se tiñe de color celeste. Siguiente, tenemos un corte transversal de una arteria muscular. ¿Qué cambio hay en las arterias musculares? Que en la túnica media ya prácticamente se van perdiendo las láminas o fibras elásticas, se van perdiendo, y lo que nos va aumentando son el número de células musculares lisas. Y por eso se llaman arterias musculares. Pero ellas también tienen sus tres capas. Tienen una túnica íntima, tienen una túnica media y luego también tienen una túnica adventicia, ¿verdad? Pero lo que cambia es prácticamente lo que sucede en la túnica media. Vale. Y aquí empezamos con los ejercicios. Miren, ¿qué es esto? De aquí hasta aquí es la túnica. Íntima. Íntima. Y desde la segunda lámina elástica hasta la última, ¿qué es? La túnica media. Túnica media. Y desde lo que hay debajo de esa última lámina, La La adventicia. adventicia. túnica adventicia. Y esta, de un corte de qué era, le di. Transversal. De arteria elástica. ¿Pero cuál? ¿Les dije? Aorta. Este es aorta. Muy bien. Va. Y esto sí lo vamos a pasar rapidito, ¿verdad? Porque aquí sí no vamos a tardar mucho. De aquí hasta esta lámina, ¿qué es? Íntima. Túnica íntima. ¿Y esta lámina cómo se llama? La membrana elástica interna. Interna, muy bien. De aquí para acá, hasta esta lámina azul que se ve aquí, ¿qué es? La lámina Túnica interna. Media. Túnica media, ¿verdad? Y de aquí para allá, ¿qué será? La túnica La túnica adventicia. adventicia. ¿Qué tipo de arteria es esta? Una Muscular. Una arteria muscular. Aquí voy a ver los núcleos. Siguiente. Y aquí, ¿qué tipo de arteria es esta? Elástica. elástica. Elástica, porque se le ven el montón de membranas o láminas o fibras elásticas en prácticamente toda la túnica media. Vale, nos vamos a detener porque es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿qué tipo es esta? Una arteria muscular. ¿Verdad? Muy bien. Con su lámina elástica, miren, interna, y la lámina elástica externa. Y de ahí para allá la túnica adventicia. Y de aquí para acá la túnica media. Y de ahí para aquí la túnica íntima. Va, eso. Muy bien. Esta les mencionaba que era como que ya va desapareciendo una arteria elástica, ¿verdad? Espérenme, hijos, les voy a dejar un momentito porque tengo que ir a dejar algo. Oigan, 5 minutos, den. Sigamos. Sigamos. ¿Qué era prácticamente? ¿Qué tipo de arteria? Muscular. Muscular. Vaya, recuerden buscarle a cada una de estas las tres capas, ¿verdad? Porque yo en cualquiera de estas les puedo preguntar la capa. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente, lo mismo. ¿Qué tipo de arteria? Muscular. Muscular. Igual, ¿qué tipo de arteria? Vale. Y aquí pues está todo señalado. Creo que aquí no hay duda, ¿verdad? Lo mismo. Igual decíamos es una arteria muscular. Lo mismo. Y aquí decíamos, ¿verdad? Que también ya venía siendo como una arteria de transición un poco. Ya se van perdiendo las láminas elásticas definidas, pero están más del lado elástico todavía, ¿verdad? Vale. Y igual es una arteria muscular pequeña, se puede ver, ¿verdad? Que tiene pocas capas en la túnica media, pocas capas de células musculares. Y ya llegamos a una arteriola, que es un vaso pequeño, donde prácticamente encontramos una, dos o tres capitas en la túnica media de prácticamente células musculares lisas. Vale, lo mismo, mire, prácticamente una arteriola.
Miren, una o dos capas de células musculares lisas. Miren lo mismo, una, dos, como tres o cuatro capitas de células musculares lisas. Lo mismo, ¿eh? Son prácticamente arteriolas, estamos hablando de capas, o sea, pequeñitas. Y luego vamos a la porción todavía más pequeña, que es la porción capilar. Y aquí, bueno, importante, claro que sí, ¿verdad? Recuerden y que no se les olvide que también los vasos sanguíneos están inervados y también están irrigados y también están drenados. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos? Que prácticamente llegan a los vasos sanguíneos, se llaman vasa vasoro. Y, ¿cómo se llaman? Los que inervan, pues aquí están. ¿Ah? Y en este caso, ¿qué tipo de arteria es la que está aquí? Muscular. Una arteria muscular. Muy bien. Ahora vamos con las venas. Las venas, pues, más que función, estamos hablando prácticamente de sus tamaños. Grandes, medianas, pequeñas. Ejemplo de venas grandes lo mencionábamos en el laboratorio, ¿verdad? Todos estos grandes vasos que salen y entran al corazón. Venas cavas, superior e inferior, ¿verdad? Venas pulmonares igual. Vale. Y aquí hacíamos el ejemplo, que cuál es A, cuál es B y cuál es C. Ya saben que A y B son prácticamente venas. Y C es arteria. Arteria. A mí se me puede ocurrir aquí preguntar, le señalo dos. Le señalo una arteria y una vena. Y les pongo, ¿cuál es la diferencia histológica entre las dos estructuras señaladas? Yo me pongo creativa, más a esta hora. La luz. Que una irriga y la otra drena. No, diferencia Histológica. Histológica es, uno dijo que el grosor de las capas, que en las venas era la adventicia, que era mayor, y en las arterias es la media, que es mayor, y también la luz, que la luz es más definida en las arterias que en las venas. Sí, sí, podríamos decirlo, ¿verdad? Exactamente. Que las arterias se ven como redonditas. En cambio, en las venas casi siempre se ven medio colapsadas, sino que aplastadas, como teníamos una por aquí. ¿Sí ves? Por ejemplo, esta. Bien aplastada. Es porque la que le abunda es la túnica adventicia, es tejido conectivo, ¿verdad? No tiene esa firmeza que le da la túnica media, donde podemos encontrar o fibras musculares lisas, que es lo mismo que ahí decía, leiomiocitos, ¿verdad? Son células musculares lisas. No es lo mismo que, entonces, que en la túnica media tengamos o leiomiocitos o tengamos fibras, membranas o láminas elásticas que le dan esa firmeza a esa túnica media y por eso tenemos a un vaso sanguíneo bien definido. En cambio aquí no. Tejido conectivo en la tercera capa, ¿verdad? Ahí va. Bueno, igual preguntable. Y otra cosa que no quería que se les olvidara, les mencionaba que las venas y también los vasos linfáticos tienen estas estructuras. Todos en los vasos linfáticos, ¿sí o no? Sí. Y no todos, no todas las venas, ¿verdad? ¿Qué venas son las que tienen estas estructuras sobre todo? Las que llevan sangre hacia arriba. Hacia arriba, es decir, prácticamente los de la mitad del cuerpo hacia abajo. ¿Ah? Las que podemos encontrar con esta. Y que son muy abundantes, por ejemplo, en piernas y muslos. ¿Verdad? Que se llaman valvas. Valvas. ¿Y cuál es su función? Impedir el retorno venoso. Impedir el retorno. No el retorno venoso, porque cuando hablamos de retorno venoso, prácticamente estamos hablando a lo que sucede a nivel del corazón. Aquí es impedir el flujo retrógrado de la sangre. Así lo vamos a decir. Porque hablar de retorno venoso es cuando es normal que la sangre a través de la vena cava superior o inferior retorne al corazón. Eso es retorno venoso. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Pero esa imagen que sí es vena, ¿verdad? Sí. Tenemos otro, miren. Aquí está, valvas. Otra valva, y se ve bien bonita. Se ven así, le digo. Y aquí pues tenemos una arteria y una vena.
¿Y esta qué es? Una vena. Una arteria. ¿Seguro? Es la vena. Vena. Es la vena. Y la otra es la arteria. Es la Y arteria. es una arteria. Y recuerden, búsquenle, miren, una capa, segunda capa, tercera capa. ¿Ven? Primera capa, segunda capa y tercera capa. Recuerden siempre buscar. Y los tipos de capilares que yo les mencionaba que existían. Bueno, existen 3. Los capilares continuos, que son la mayoría de todo. La mayoría de capilares son de tipo continuo. De ahí los capilares fenestrados que tienen orificios, pero son orificios pequeños, que prácticamente son como un colador, ¿verdad? Y que permite o impide el paso de estructuras dependiendo de ese tamaño, porque son pequeños. Y luego tenemos capilares discontinuos, que prácticamente son orificios grandes y que prácticamente ni filtran. Lo que ellos sirven es prácticamente para permitir el paso a gran proporción de sangre hacia los tejidos. Y ejemplo donde podíamos encontrarlo en el hígado, ¿verdad? Y estos son algunos capilares. Estos no enseñan ningún tipo de capilar realmente. Solo era para que prácticamente viéramos que algunos capilares prácticamente están formados por una sola capa de células. Y prácticamente es como que fuera el muy endotelio. Y aquí tenemos uno, miren, este es el núcleo de uno, ¿verdad? Que en su interior viene un disco bicóncavo, es decir, un eritrocito. Lo mismo que tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí. Y este es un corte longitudinal de un capilar para que viéramos nada más, les presentaba yo, de que cómo van pasando, van como apilados los eritrocitos a través del capilar. Uy, ya casi me voy, hija, de aquí. Vaya, examen por laboratorio, saquen una hoja. A ver. Vaya, eso es este laboratorio. Vaya, hijos, los voy a dejar porque voy a llegar a mi casa. Nos vemos a las 6 de la tarde. ¿Les parece bien? Está bien, Sí, doctora, doctora. muchas Sí, gracias. doctora. Espérenme, quiero ver, pero espérenme, déjenme sacar la cuenta. No, ¿saben qué? Nos vemos a las 7. Tranquilos, vayan a comer, ordenen lo que acabamos de ver ahorita y a las 7 nos vemos, ¿no? Oigan, para no andar a las carreras. Vaya, nos vemos un ratito. Gracias.